Recording in progress. Mientras damos inicio, nos complace presentarles un avance de nuestras próximas actividades. Estén atentos para conocer más detalles sobre las iniciativas que hemos preparado para ustedes. Es una forma de mantenerse informados y no perderse ninguna oportunidad de acompañarnos y participar. Gracias por su atención. ¿Conoces el Hub de Conocimiento de CIER? Este es un repositorio de proyectos, trabajos técnicos, informes, papers y grupos de trabajo que permiten la actualización constante del conocimiento del sector energético. Este es un servicio sin costo exclusivo para empresas, organismos y personas físicas asociadas a la CIER. Si no lo conoces, ingresa a la web hub.cier.org. ¿Sabías que la Comisión de Integración Energética Regional, CIER, posee un banco de buenas prácticas empresariales, una colección de experiencias para una gestión eficiente de empresas eléctricas del sector eléctrico de Sudamérica, Centroamérica y el Caribe? Esta es una iniciativa desde CIER que permite a sus asociados compartir el conocimiento y experiencias a partir de formas creativas e inteligentes de superar los desafíos que impone una transición energética vertiginosa. Esto aplicando tecnologías, rediseñando procesos o aplicando principios modernos de administración de empresas. Explore, estudie e inspírese con una base de colección de estas experiencias. Para más información, no dudes en contactarnos o accesar al enlace que estás viendo en pantalla. A petición, volvemos a realizar los cursos virtuales Software SDDP y NCP. El objetivo de estos cursos es capacitar a los participantes en el uso de las herramientas de despacho de mediano y largo plazo, el SDDP, así como de corto plazo, el NCP, ambas desarrolladas por PCR y que son utilizadas oficialmente en los centros de despacho de todos los países de Centroamérica, así como por el ente operador regional EOR del mercado eléctrico regional. Estos cursos brindarán conocimientos teóricos, metodológicos y prácticos para el manejo eficiente de ambas herramientas. Para más información y detalles, no dudes en contactarnos. El miércoles 26 de junio, viernes 28 de junio, miércoles 3 de julio y viernes 5 de julio tendremos el curso virtual Mercados Eléctricos para no técnicos. Este curso tiene como objetivo general adquirir elementos básicos que permiten la comprensión y el tratamiento regulatorio de los mercados eléctricos, facilitando de esta manera el análisis de su organización y desempeño. Este curso está dirigido a profesionales con escasa o nula experiencia en el funcionamiento de los mercados eléctricos que estén interesados en comprender los aspectos esenciales de su funcionamiento y que consideren que pueden ser relevantes para su desempeño profesional. Para más información y detalles, no duden en escribirnos. A finales de julio y principio de agosto
tendremos el curso Introducción al estudio y simulación de transitorios electromagnéticos en sistemas de potencia. En este curso se estudiarán diferentes rutinas y algoritmos para el procesamiento y análisis de datos en el marco de un sector eléctrico digitalizado. El objetivo de este curso es instruir a las personas participantes en conocimientos fundamentales de la física, modelado y uso de herramientas de simulación de fenómenos en sistemas de potencia que requieran estudios de transitorios electromagnéticos. Este curso está dirigido a profesionales del sector eléctrico que requieran efectuar estudios para operación, planeamiento, mantenimiento, análisis de falla, entre otros. Para más información y detalles, no dudes en escribirnos. Contaminación, calentamiento, soluciones y medidas a implementar en el sector eléctrico, análisis situacional, respuesta ante emergencias y prevenciones a futuro son los tópicos que estaremos tratando en el curso virtual que estaremos realizando del 22 al 26 de julio en conjunto con 7 expertos de Kaizen. Acompáñanos a esta actividad donde estaremos tratando tópicos como análisis de la red de transmisión existente ante cambios por contaminación, reingeniería en la coordinación de los aislamientos, análisis del estrés en las subestaciones eléctricas, estrategias de operación para los centros nacionales de despacho, entre otros. Para más información y detalles, no dudes en escribirnos. En agosto tendremos el curso Inteligencia Artificial para mejorar la seguridad y confiabilidad de los sistemas eléctricos de potencia. Este curso está diseñado para capacitar a profesionales del sector eléctrico en el uso de técnicas de vanguardia en inteligencia artificial con las cuales se puedan abordar desafíos críticos relacionados con la seguridad y confiabilidad de los sistemas eléctricos de potencia. El objetivo general es brindar a las personas participantes una base sólida en los conceptos claves de inteligencia artificial, incluyendo aprendizaje automática, redes neuronales y algoritmos de optimización aplicados a la gestión de sistemas eléctricos como la detección de fallas y predicción de la demanda. Para más información y detalles, no dudes en contactarnos. En pantalla estás viendo el Programa General de Actividades de Secasier para este 2024. Escanea el código QR que está justo al lado para acceder a toda la información sobre nuestras próximas actividades. Descubre fechas, horarios y detalles importantes para que puedas planificar tu participación. Esperamos verte en nuestras actividades. Recuerda que puedes estar al tanto de todas estas actividades inscribiéndote en nuestro grupo de WhatsApp Secasier Informa. Un grupo de WhatsApp que sin hacerte spam en tu teléfono móvil puedes mantenerte informado semanalmente de todas las actividades que estaremos realizando. Envía un mensaje al número que ves en pantalla y serás agregado al grupo de WhatsApp Secasier Informa. No te pierdas ninguna actualización. Síguenos en nuestras redes sociales para estar al tanto de todas nuestras actividades, noticias y eventos especiales. Únete a nuestra comunidad y sé parte de la conversación. Encuéntranos en Facebook, X, YouTube, LinkedIn por nuestras siglas Secasier. Esperamos conectar contigo. Te invitamos a descubrir más sobre nuestras actividades en nuestra página web. Visítanos para obtener información detallada sobre próximos eventos, inscripciones, recursos adicionales y más. Nuestra página es tu puerta de entrada a un mundo de oportunidades.
Te esperamos en www.secasier.org. Bueno, muy buenos días a nuestros asistentes que nos acompañan el día de hoy a nuestra última sesión de subestaciones eléctricas. Voy a presentarles a nuestra invitada del día de hoy. ¿Me permiten, por favor? Un segundo. Bueno, ya comparto mi pantalla. Bueno, como ustedes saben, tuvimos todo nuestro mes de mayo trabajando con Kaizen en el tema de subestaciones eléctricas. Tuvimos una serie de conferencias en las que estuvimos analizando diferentes aspectos involucrados con el diseño y la operación de subestaciones eléctricas. Les recuerdo que tenemos el curso de contaminación y calentamiento del 22 al 26 de julio. Y cualquier duda que tengan, ustedes nos pueden escribir y con mucho gusto atenderemos sus necesidades. También ahí tenemos el curso virtual Inspecciones y Control de la Corrosión en Subestaciones, que se desarrollará durante todo el mes de septiembre y octubre. Un curso bastante interesante. Esperamos que también se animen a participar de estas actividades que tenemos en asocio y con el apoyo de nuestro aliado estratégico Kaizen. Y como ustedes pueden observar, ya llegamos a nuestra última sesión del mes de mayo de subestaciones. Hoy vamos a hablar de descargas parciales en generadores y transformadores, análisis e interpretación de datos. Entonces me permito presentar a nuestra invitada del día de hoy, la ingeniera Gina Idarraga. Ella es ingeniera electricista por la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín, en el año 2002. Es doctora en ingeniería por la Universidad Nacional de San Juan de Argentina en el año 2007. Es profesora invitada en la Friedrich Alexander Universität Erlangen de Nuremberg. Me perdonan el alemán, hay una lectura bastante español del nombre en alemán. Ha dirigido tesis de maestría y doctorado, así como proyectos terminales de licenciatura. Cuenta con desarrollos tecnológicos vinculados con empresas tales como Viacom, Sysamex, Proleg, WEC, entre otras. Tiene publicaciones en revistas indexadas y de difusión. Además, ha participado en diferentes foros y congresos nacionales e internacionales. Actualmente es miembro de la IEEE y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores de México en el nivel 1. Sus áreas de especialidad de investigación incluyen simulación y modelado de fenómenos transitorios, análisis de descargas parciales, procesamiento digital de señales usando transformada Wavelet y optimización de costos en redes inteligentes, hidroeléctricos, coordinaciones de los planes de mantenimiento de transmisión y generación, entre otros. Además, desde el año 2008, Gina es docente investigadora en la Universidad Autónoma de Nuevo León en México. Entonces, Gina, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. El escenario es todo tuyo. Muchas gracias, Elías, por invitarme a participar en esta serie de presentaciones y sobre todo, pues, por tu presentación. Como bien comentabas, llevo ya algún tiempo trabajando en, pues, básicamente transitorios, lo que son estos transitorios electromagnéticos y las descargas parciales hacen parte de estos transitorios. Nada más para empezar, ¿me puedes confirmar que ves la presentación y me escuchas bien? Muy bien, y se ve muy bien. Perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces, el día de hoy yo les voy a hablar de lo que son esas descargas parciales en generadores y transformadores y sobre todo me voy a enfocar en lo que son los análisis del resultado de hacer este tipo de pruebas. Sí, voy a centrarme más en, bueno, cuál es ese análisis de datos, cómo lo obtenemos, sabiendo que son máquinas que están cerradas o en funcionamiento. Entonces, perdón. Entonces, un poco en contexto, como ya sabemos, nosotros pues dependemos totalmente de que tengamos continuidad en el servicio. Eso es algo que incluso la economía moderna no nos permite parar. Y lo que queremos continuamente es que nuestros equipos estén censados, estén, digamos, bajo nuestro control
Esto significaría programar mantenimientos constantes porque sabemos cómo se está comportando internamente, ¿sí? Sabemos si requiere, digamos, algún chequeo como nos hacemos nosotros, chequeos médicos o no. Entonces, básicamente el objetivo sigue siendo el mismo, casi se podría decir que cualquier área de sistemas eléctricos de potencia, que queremos llevar continuidad en el servicio, asegurando la calidad del mismo. Entonces, básicamente yo me voy a centrar, voy a entrar, digamos, al punto qué es esa descarga parcial, porque realmente cuando escuchamos descarga parcial, como que, ¿qué significa parcial? Sí, todos hemos escuchado de pronto las descargas atmosféricas, hemos escuchado de pronto, sí, que es una descarga eléctrica, pero una descarga parcial básicamente, según la norma IEC 60270, son descargas eléctricas que se localizan entre dos conductores eléctricos y que son solo descargan, perdón, su potencial o puentean parcialmente, si se bien, separo muy bien esa palabra parcialmente sobre el aislamiento de los conductores. Parcialmente porque esto es como si continuamente se estuvieran encendiendo unas chispitas. Yo creo que nosotros hemos visto un corto, hemos visto cuando estamos conectando algunas veces en un interruptor unas pequeñas arquitos. Las descargas parciales son básicamente eso, son el resultado de defectos, son fallas en la evolución del aislamiento, en general pues donde tengamos devanados. Ahorita vamos a ver esto en detalle en generador y transformador. Y básicamente el entender esas descargas parciales y poderlas censar continuamente hace que tengamos un buen indicador, un indicador confiable de qué le está pasando a la máquina, de cuándo necesitamos realizar un mantenimiento, cuándo debemos sacarla de servicio para no llegar a digamos, a que colapse la máquina. Entonces, vamos a quedarnos ahorita con esta definición. Eso es una descarga parcial, una pequeña descarga eléctrica. Los que hemos visto descargas atmosféricas es como si tuviéramos eso en chiquito, una pequeña descarga que va y viene. Como comentaba ahorita, yo me estoy centrando en generadores y transformadores. ¿Por qué? Porque son la columna vertebral de nuestro sistema, porque pues son donde más incidencia tenemos de este fenómeno. Es común que se crea que las máquinas cuando salen nuevas no tienen descargas parciales y es algo que sucede con el tiempo, pero no es así. Las máquinas, incluso nuevas, pueden presentar descargas parciales. ¿Por qué? Porque las descargas se dan muchas veces por la misma fabricación. Recuerden que nuestros devanados, nuestros bobinados, pues tenemos un proceso manual. Ese proceso manual pueden quedar partículas contaminantes, pueden quedar burbujas, por ejemplo, y pues eso hace que haya ahí unos factores, una personalidad diferente, y por eso se generen estas pequeñas diferencias de potencial. Entonces, si nos damos cuenta, hemos estado hablando de que el aislamiento, el aislamiento. Entonces, aquí lo más importante es estar censando continuamente cuál es el aislamiento de estos equipos, cómo se está deteriorando, además del día a día. Por supuesto, si tenemos cortocircuitos, si hubo algún problema de sobrecarga, si estuvo sometido a un cierto sobrevoltaje, entendemos que ese fenómeno, perdón, que el aislamiento pues va a sufrir, ¿listo? Pero adicionalmente, esas máquinas van teniendo una degradación propia por el voltaje del día a día debido a condiciones eléctricas, algunas de las que mencioné anteriormente, condiciones mecánicas, recuerden que son esfuerzos y que la mayoría de las situaciones, operaciones que realizamos en el sistema no son inmediatas. Si bien es común cuando estamos estudiando que vemos los elementos ideales, ¿sí? O sea, vemos a un interruptor abrió y cerró instantáneamente porque lo vimos en un programa de simulación, pero en la realidad no es así. En la realidad tenemos partes mecánicas que tardan un tiempo en operar, por el caso de los interruptores, o por ejemplo tenemos calentamientos. Hay un caso que me gusta mucho referenciar aquí y sobre todo hace poco que ocurrió el fenómeno. Hay un fenómeno de corrientes geomagnéticamente inducidas que se da cada 10 años. Tuvimos uno el 10 de mayo y precisamente este tipo de fenómenos se quedan un rato en el sistema, en los elementos aterrizados y nos generan estrés mecánico y además nos generan un estrés térmico.
Sin embargo, no lo percibimos, pero nos está degradando, perdón, el nivel de aislamiento. ¿Listo? Entonces, algunas veces no son operaciones del día a día, son eventos que ocurren cada cierto tiempo con una temporalidad y que quizá no le prestamos atención porque tardan mucho. Sin embargo, pues nos presentan estos fenómenos mecánicos y térmicos que ayudan a degradar el aislamiento y a disminuir un poco su vida útil. Y por supuesto, los factores ambientales. Como comentaba al principio, pues tenemos el aislamiento, la forma en que se hace. Hay una parte que es manual, entonces hay algunas partículas ahí, la forma en que se va a apretar también nos puede ayudar a que pueden haber pequeñas descargas parciales. Entonces, una pregunta constante es, si hay una descarga parcial, entonces ya hay que retirarlo y no va a funcionar. No, sí, siempre vamos a tener mediciones de descargas parciales, incluso aunque el elemento, el equipo sea nuevo. Lo que hay que ver es si esa descarga parcial me está generando una ruptura dieléctrica. ¿Listo? Entonces, recordar que esos generadores sincrónicos que llamamos alternadores son máquinas usadas para convertir potencia mecánica en eléctrica. Eso significa que está continuamente sometido a factores de estrés. ¿Listo? Ojo con esa palabra, porque ese valor, ese estrés es básicamente el que nos va a contribuir a que este fenómeno pueda agravarse. Entonces, nosotros tenemos devanados de campo en el rotor, por lo que los términos de vanada rotor y vanada campo se usan pues como indistintamente. Aquí nos vamos a centrar únicamente en la parte constructiva de ese generador para ver el aislamiento y bueno, finalmente entender que hay rotor de polos no salientes, se usan para rotores de 2 o 4 polos y rotor de polos salientes. Entonces, ¿qué nos interesa de esto? De esto lo que nos importa es dónde está localizado nuestro aislamiento. Entonces aquí llegamos, indistintamente se van a dar cuenta en la presentación que hablo del generador y luego y del transformador, pero voy a ir separando y siempre identificándoles cuando me estoy refiriendo a uno o al otro, porque la descarga parcial, si bien es exactamente el mismo concepto, pues se va a presentar diferente porque constitutivamente son diferentes los elementos. Entonces veamos acá, y me saco el punterito. Veamos aquí, por ejemplo, que tenemos el cómo se está comportando este generador o qué tiene un generador. Entonces, donde a nosotros nos interesa, donde nos vamos a centrar específicamente, va a ser en el estator y en el rotor, que es donde básicamente nosotros tenemos esos aislamientos. Disculpen, si aquí se cayeron las cosas. Donde básicamente pues tenemos esos aislamientos. ¿Listo? Esta es la parte que más nos interesa. Hay que recordar que los niveles de tensión son diferentes y por eso requieren estar aislados. Y el hecho de que tengamos un aislamiento implica que en algún momento podemos tener una ruptura del mismo. ¿Por qué? Por calentamiento. Ojo, una pregunta es, ay, es que la mica que se usa, el aislamiento no aguanta. No, sí, sí es capaz de aguantar altas tensiones o sobretensiones, perdón, pero aguanta incluso las descargas. El problema es que la resina es la que poco a poco se va desgastando y nos va generando estos problemas de descarga parcial, que les he estado mencionando, pero creo que todavía como que no los vemos o imaginamos. No se preocupen, ya vamos para allá. Entonces, básicamente, ¿qué hace esta máquina rotativa? Pues está compuesta por estas dos partes, ese rotor y ese estator, ¿listo? El rotor lo único que hace acá es generar, como podemos ver, ese campo magnético rotativo y acá el estator pues está compuesto por una serie de conductores o de vanados, ¿sí? Que el núcleo del estator los va a mantener fijos. Haciendo un poco, revisando un poco el transformador, pues vemos que en el transformador lo que nos importa precisamente son esos devanados. Ahí es como más claro revisar y analizar ese aislamiento. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Básicamente es la conductividad, ¿sí? O sea, esas barras del rotor con el diseño del devanado al estator, los que determinan el encendido del mismo. ¿Ok? O sea, ¿cómo van a funcionar básicamente? ¿Si van a funcionar como motor o si me van a funcionar como generador? Entonces, como en el devanado de un estator de voltaje medio o alto, la frecuencia en el núcleo es de miles de voltios, necesitamos separar esas dos superficies con ese material aislante. Entonces, ¿dónde nos vamos a centrar? En esta zona de separación, en el material aislante. Entonces, vamos a ver las características del aislamiento.
el aislamiento del equipo lo podríamos identificar así. ¿Qué significa? Que nosotros tenemos una diferencia aquí, una caída de tensión, y que podemos identificarlo como todo lo que sucede en el sistema eléctrico de potencia, con resistencias, inductancias, capacitancias, es decir, todo eso que aprendimos por allá desde el principio en los elementos básicos, lo seguimos aplicando, independiente del tipo de medio en el que estemos. Puede ser una sustancia sólida, líquida, gaseosa, etcétera, que es, recuerden, es el caso de un transformador. El transformador puede tener aceite, pero también tiene pues este papel que lo está protegiendo, o este material aislante. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a identificar esa representación eléctrica? A partir de la capacitancia, que es como ese almacenamiento que nos va a permitir identificar diferencias de potencial, y un poco la disipación que se pueda dar por tener una resistencia en paralelo. Entonces, esto es una representación de qué pasaría con los aislamientos, y cuando los sometemos a un nivel de tensión, hasta cuánto me puede aguantar. Retomando un poco ese ejemplo de qué pasa con esos aislamientos y lo que les comentaba ahorita, el fenómeno que acaba de ocurrir de corrientes no magnéticas, podríamos no percibirlo como muy obvio, pero si el calentamiento dentro de un transformador es muy alto, se puede incluso degradar el aceite. ¿Listo? Entonces, ahí es donde empezamos a jugar un poquito con qué le está sucediendo a los aislamientos a partir de esta representación. Recuerden que son pues parámetros circuitales muy sencillos: resistencia, inductancia, capacitancia, y que es capacitancia propiamente por el almacenamiento que tenemos a partir de esa disrupción, digamos. Entonces, ¿cómo podemos caracterizar los diferentes tipos de aislamiento? Algunos son muy obvios, pues vemos el generador y sabemos que esos materiales aislantes son, digamos, internos. También dentro del transformador tenemos internos. Pero la norma, la 71111 de la IEC, dice: listo, entonces tenemos ciertos tipos de aislamiento que tenemos que estar controlando, que tenemos que estar censando y sobre los cuales vamos a prestar atención, que son aislamientos autorregenerables y aislamientos no autorregenerables. Y además los clasificamos en externo e interno. Esta clasificación de externo e interno de pronto es un poco más fácil de entender, porque significa que están al aire libre o que está contenido. Y el caso como más claro es el de las líneas de transmisión, donde podemos ver su aislamiento externo, pero podemos ver, por ejemplo, que algunos de estos aislamientos no son autorregenerables. Por ejemplo, si tenemos una cadena de aisladores y se genera un hueco, ese no se va a regenerar, mientras que si tenemos una descarga en aire, al aire no le pasa absolutamente nada. Entonces eso es un poco a lo que se refiere con si es autorregenerable o no, que recupere sus propiedades después de que hay una solicitación, o que no recupere sus propiedades después precisamente de esa solicitación. ¿Y qué significa eso? Que hay una disrupción, o sea, que se rompe ese valor de voltaje que hace que haya que se conduzca entre dos partes metálicas, por ejemplo, ¿sí? Para ponerlo en términos simples. Entonces, a eso es lo que llamamos solicitación. Si se rompe esa disrupción dieléctrica y tenemos un pequeño arquito, entonces ahí el aislamiento, algo le va a pasar. Recuerden, si es autorregenerable no pasa nada, como en el caso del aire, sus propiedades de aislamiento siguen igual, pero si es no autorregenerable, pues sus propiedades van a cambiar. Puede ser que se degrade, como en el caso del aceite, que ya no funcione como sus características aislantes. Puede ser como en el caso de aisladores que se rompan, en el caso, por ejemplo, interno, que nos compete ahorita, que son generadores transformadores, pues se van generando estos pequeños huequitos. Y esos huecos o burbujas, ahorita vamos a ver, que pueden llegar a generar un problema mayor. Incluso si no paramos a tiempo, tendríamos que reemplazar totalmente una manada, cuando era tan sencillo como bajarlo, no sé, de 3 a 6 meses, y simplemente reemplazar la parte dañada. ¿Listo? Entonces, esa es la parte de caracterización del aislamiento. Donde más estamos prestando atención cuando estamos hablando de generadores, pues es en los aislamientos sólidos, y estos son los tipos de ruptura que podríamos tener. Podemos tener una ruptura intrínseca, electromecánica. Recuerden que estos efectos no son independientes, no son individuales, ¿sí? Usualmente se da
por la sumatoria de varios efectos. O sea, fue un problema ambiental más un problema de temperatura, o un problema eléctrico que desemboca también en un problema de temperatura. Lo mismo, un problema eléctrico también me puede generar un problema mecánico. Entonces, estas rupturas no son consecuencia de una sola situación que se presente en el sistema. Por supuesto, como mencionaba anteriormente, cuando ya tenemos cortocircuitos, cuando hubo alguna operación en el sistema que me afectó el generador, el transformador, claro, sabemos que se va a ver afectada su vida útil, es un poco más obvio, pero de por sí hay una serie de situaciones que ocurren dentro de la máquina que hacen que ese aislamiento esté sufriendo continuamente. Y lo podemos resumir, aquí digamos que lo voy a resumir porque la coordinación de elementos es un área, probablemente ustedes que han estado siguiendo esta serie de charlas de subestaciones ya estén un poco más familiarizados con el tema, pero yo lo resumo en que la coordinación de elementos es estrés versus strength. Eso es lo que hace que se genere o no una descarga, es durante cuánto tiempo el equipo puede estar sometido a estrés, que el estrés básicamente es como ese nivel de tensión alto, y durante cuánto tiempo lo va a poder aguantar hasta que colapse, que ese es el famoso estrés, que nos pasa a todos, ¿no? Entonces podemos estar en una situación de estrés, pero no vivir bajo esa situación porque nuestro cuerpo va a empezar pues a reaccionar y a mandar señales. Exactamente lo mismo pasa con estos equipos. Entonces hay que tomar en cuenta que sí, el sistema nos está afectando, pero también el equipo por sí mismo pues está viendo afectado en su capacidad dieléctrica. ¿Listo? Entonces recuerden, ese estrés versus strength. Es común que cuando suceden este tipo de descargas, es como, ah, no, qué raro, es que simplemente sucedió. No, esto fue en el tiempo, estuvo sometido a solicitaciones continuas y ahí fue que se presentó esta degradación. Entonces vamos a ver precisamente ese aislamiento en esos generadores. O sea, ¿a qué me refiero? Ahorita les comentaba, bueno, cómo funciona o qué. Esta imagen es, si se fijan, es de un software de simulación. Yo les hago aquí a un ladito la traducción, pero lo que quiero es ejemplificar dónde nosotros nos estamos metiendo cuando hablamos de aislamiento. Si ustedes se fijan, por ejemplo, en el aislamiento principal, ese aislamiento principal se pone de forma manual. Entonces esos esfuerzos también ayudan a que nosotros podamos tener ahí algunas burbujitas que nos generen descarga parcial. Ahorita va como que ese término descarga parcial suena mucho y parece muy claro, pero vamos a entrar en él para que entiendan bien a qué me refiero con esos espacios y burbujitas. Entonces aquí básicamente pues tenemos esos conductores, por supuesto, tenemos el aislamiento propio del conductor. Recuerden que la situación no es que el aislamiento no pueda aguantar la descarga o la solicitación, sino que la resina es la que poco a poco con esas temperaturas se va degradando. Entonces, por consiguiente, pues va degradando nuestro aislamiento, no lo protege. Tenemos también bueno, el que les comentaba ahorita, ese aislamiento principal. Ahorita vamos a ver algunos casos de ellos, unas cintas de acabado y sellado, que son estas que tenemos aquí. También tenemos la protección corona, materiales de sujeción propiamente. Entonces, todo esto donde ustedes vean que hay un espacio y que sea metálico, puede haber una diferencia de potencial. Todo esto que esté protegido por un aislamiento que se pueda degradar o que se pueda dañar por efecto mecánico, térmico, eléctrico, etcétera, en algún momento puede llegar a romperse esa disrupción eléctrica y haber una solicitación. Entonces, eso es lo que se censa continuamente, es, sí, esto fue hecho de la mejor manera, pero continuamente las solicitaciones, perdón, los esfuerzos a los que está sometido, pues pueden degradar ese aislamiento. Entonces, ahora sí vamos a entrar un poco más en detalle a que dónde tenemos esto que les muestro acá, esos aislamientos y qué es qué material tienen y qué tengo que cuidar realmente. Entonces, hablando del generador, tenemos el aislamiento principal, ¿sí? Recuerden que esto es un poco como ese arreglo o esa composición en ladrillo. Tenemos aquí resina epóxica, una barrera dieléctrica y un soporte mecánico. Básicamente eso vamos a tener en ese aislamiento principal. Recuerden, esto también nos puede generar solicitaciones. Ahorita vamos a ver por qué. En el sistema equipotencial, igual, tenemos una cinta poliéster, está impregnada en carbón y nos está generando esa división. Y, ay, disculpen, corro aquí, esto no me deja.
Y finalmente, pues ese sistema graduador, que ese es como más fácil de revisar, que es una cinta. Y disculpen, me corro aquí el Zoom, que no me está dejando ver. Entonces, básicamente lo que tenemos es una cinta de poliéster y un carburo de silicio en el sistema graduado. ¿Ok? Ahí es donde nos vamos a centrar. Bueno, si vamos un poquitito así rápidamente, estadística tomada de revisión de transformadores, estadística publicada, por ejemplo, lo pueden encontrar en Wire Rotating Machine Fails. Vemos, por ejemplo, que esas descargas parciales internas me generan un 22%, ¿sí? Pero también estamos viendo que no es lo que les decía ahorita, eso no es una situación aislada, o sea, tenemos también situaciones térmicas, tenemos pérdidas en barra, tenemos daño propio en el nivel de aislamiento. También si seguimos un poco revisando como esas estadísticas, vemos que se presentan en número similar eh, en diferentes reportes, pues, y que dentro del transformador, en las descargas parciales, tenemos la mayor cantidad en el devanado y tenemos falla tierra prácticamente un 2% y en respiras un 3%. Entonces, nuevamente, las descargas parciales son las que tenemos que estar vigilando continuamente. Entonces, ¿cuáles son esas causas rápidamente de descargas parciales en esta top? Pues esto es lo que tenemos aquí, que básicamente es este aislamiento. ¿Y qué sería lo que tendríamos? Bueno, aquí unos ejemplos, por ejemplo, si hay bobinas sueltas en ranura, básicamente si ustedes se fijan, aquí teníamos un aislamiento que puede ser como una cinta y aquí ya eclosionó, o sea, ya está dañado completamente, esto hay que retirarlo si se detecta a tiempo y pues hay que repararlo, que esto implicaría que la máquina hay que sacarla de 3 a 6 meses. Problemas de fallas en superposición por recubrimientos semiconductores, por ejemplo, es este que tenemos aquí, y un espaciado inadecuado de los devanados finales. Y eso nos puede generar una contaminación. Nuevamente, problema ambiental. Recuerden que no es una sola situación la que me llevó a que hubiese esta degradación. No, es la combinación de varios factores. Y aquí, pues, básicamente ver un deterioro de aislamiento que hubo que retirar y hubo que cambiar completamente. Entonces, este también es un deterioro. Algunas partes, cuando hay un polvito blanco, es mucho más fácil de verlas cuando se tiene un poco de experiencia de que, que hay una descarga parcial y qué es lo que está pasando. Y bueno, aquí paso al aislamiento en transformadores. Depende del devanado, pero la característica base es la misma, es decir, hay un aislamiento que hay que estar censando continuamente y un aislamiento que pues realmente vamos a proteger. Entonces tenemos el devanado a disco o el devanado de capa y esto es básicamente a lo que me refiero. Aquí ven un poco cómo se fabrica esas entrecapas graduales. Entonces nuevamente vemos que hay esfuerzos mecánicos asociados, independiente de que se haga de forma manual o que lo haga una máquina. Esto nos puede, digamos, dejar unos pequeños huequitos ahí o una contaminación que desde el principio puede tener descarga parcial y no por eso significa que la máquina no va a funcionar. Esto es un poco como se vería ya un deterioro en un transformador. Aquí lo estamos viendo ya en software directamente, donde ya tenemos una alta solicitación. Entonces, con este antecedente, ¿cuál es el diagnóstico que vamos a dar a ese estado de aislamiento? Porque básicamente ese es el que damos. Pues vamos a tener pérdidas dieléctricas, vamos a analizar esa capacitancia. Recuerden que el modelito que les mostraba ahorita depende pues de esa capacitancia y el análisis de las descargas parciales. Y lo que me va a salir al final es una revisión de cómo esa vida útil de la máquina se está viendo afectada. ¿Listo? Entonces, existen unos métodos alternativos, como por ejemplo hacer un monitoreo de envejecimiento. Este es un método común en transformador, donde básicamente recuerden que son parámetros de resistencia, inductancia y capacitancia, o sea, lo mismo que vimos por allá al principio de la carrera en eléctrica, electrónica, sigue siendo válido. Tenemos resistencia, inductancia y capacitancia, y esto va cambiando con el tiempo. Entonces, ha habido como también algunos métodos tratando de identificar cómo estos parámetros cambian en el tiempo. Listo, básicamente hacen un modelito del devanado del transformador
Por ejemplo, esto es un modelo de 10 secciones y lo que se trata es de obtener esos parámetros de RLC usando tanto el modelo de baja frecuencia como el modelo de alta frecuencia. Estas son algunas de las técnicas usadas para manejar, analizar o lidiar con ese nivel de aislamiento, como con identificar qué está pasando y con el envejecimiento propio de las máquinas. Entonces, después de este antecedente es como, bueno, pero ¿qué es finalmente esa descarga parcial? Entonces se va a manifestar como ruptura del dieléctrico, eso es. Son burbujas o huecos por el efecto de fabricación o por envejecimiento, efectivamente. Y son problemas o muestras tempranas de el envejecimiento o de problemas en aislamiento, eso es. Otra definición que podemos encontrar es que falla una porción del dieléctrico que no necesariamente hace que toda la máquina vaya a fallar. Claro, si hacemos un manejo preventivo, si hacemos mediciones constantes para saber cómo se ha ido degradando, porque podemos tener una descarga parcial que estemos censando y no está avanzando. Pero si hacemos una medición y a los 3 meses hacemos medición de descarga parcial y vemos que va aumentando, entonces tenemos que hacer una programación de mantenimiento, tomar acciones respecto a esa máquina. Listo. Esta imagen que les presento aquí es porque si bien nosotros tenemos como referencia la sinusoidal, ya empezamos a ver ese análisis de, o quiero que vayan viendo, pues cómo analizamos o cómo lo vemos realmente esa descarga, o sea, cómo vamos a saber entonces dónde está ubicada. Bueno, tenemos algunas características que solo aparecen primer y tercero, un cuarto del ciclo de la tensión, como estamos viendo acá. Presentan tensión de encendido y apagado. Los que estén familiarizados con arco eléctrico o si en alguna de las charlas anteriores vieron como esos voltajes de arco, corrientes de arco, es muy similar. Hay un encendido y un apagado del mismo. Las frecuencias son entre 10K y 10 MHz y en el osciloscopio se observarían como móviles. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre que apenas está empezando a degradar el aislamiento y que ya llegamos a una descarga parcial? La diferencia radica en el hueco, ¿listo? Por eso toda la presentación les está diciendo, sí, son unos huecos que vamos viendo. Entonces, si nosotros estamos viendo ese campo eléctrico que tenemos ahí, por supuesto, en esta región sólida o líquida, vamos a tener un nivel de aislamiento diferente al que vamos a tener en el hueco. En el hueco realmente podremos tener gases atrapados que hacen que yo tenga un campo eléctrico completamente diferente y que eventualmente, si yo supero el nivel de tensión aquí, pues voy a tener una disrupción dieléctrica y eso va a empezar a tener descargas que son como pequeños cortos, como que eso va explotando, explotando, va dañando y va degenerando cada vez más este aislamiento y por lo tanto el hueco va siendo cada vez más grande. Esa sería esa degradación que se está presentando o que estamos viendo por las respectivas descargas posibles. ¿Cómo lo manifiesta? Hay corrientes de pulsos eléctricos, por eso en la norma se recomienda inyectar primero o calibrar primero con un pulso. Ahorita lo vamos a ver un poquito. Hay pérdidas dieléctricas, también puede haber luz. ¿Por qué? Porque se presentan un poco como estos efectos corona. Probablemente algunos estén familiarizados con estos efectos corona. Hay sonido, igual en el efecto corona eso, también puede haber vibración, sonido. Hay una presión de gas ahí que incrementa, pues están esas burbujas atrapadas y por supuesto hay reacción química. ¿Por qué hay reacción química? Porque tenemos una alta temperatura y esa temperatura pues, está degradando ese aislamiento, ¿listo? Entonces, por supuesto, esos son materiales que sueltan partículas químicas. Entonces, retomando un poco cómo es esa descarga, existe un modelo que se conoce como la representación ABC, donde yo tengo una capacitancia aquí que no le está pasando absolutamente nada, es la parte buena, si volviéramos a esta representación, es como la parte buena que está sana, ¿listo? Perdón. Y si vemos acá, esta capacitancia B nos está representando donde yo ya estoy teniendo un hueco, que se va a ver representado por esta capacitancia C. Eso es lo que se conoce como una representación o un modelo ABC de una descarga parcial y pues básicamente se vería así. O sea, esto, si el aislamiento estuviese bien, lo ideal es que todo se viese homogéneo, pero aquí podemos ver ese hueco de esa descarga. ¿Listo? ¿Cómo se ve? Como pulsos
¿sí? Aquí podríamos tener una buena representación de lo que les decía que es ese encendido y apagado. Lo que estamos viendo básicamente son pulsos. Eso nos lleva de una vez a imaginar, ah, bueno, entonces si identificamos esos pulsos, estamos identificando esa descarga parcial. Y es parcialmente cierto. Listo, el método más antiguo precisamente lo que pretendía era identificar estos pulsos. Entonces, ¿qué hace esa descarga? Pues hay una ruptura dieléctrica. Acuérdense, en el aislamiento, lo que se está dañando es el aislamiento. Se deteriora poco a poco, se van abriendo huecos más grandes y puede haber falla catastrófica si no se está censando continuamente y si no estamos programando mantenimientos. Tenemos ya tipos de descargas, digamos que muy localizadas, por ejemplo, las descargas corona. Esas descargas es muy común que las personas que trabajan en líneas de transmisión las identifiquen más fácilmente porque pues las han visto con algún equipo especial o son audibles, son muy común en equipos externos, como les comentaba, usualmente con esos dieléctricos gaseosos, ¿listo? Que se generan estas burbujas. También hay superficiales y las superficiales son estas en donde hay contacto, digamos que indirecto, es decir, se va degradando el aislamiento y empieza a generar un caminito para la corriente. Esto se ve aumentado por las condiciones ambientales, porque hay contaminación o porque muchas veces esa parte química que se va soltando del aislamiento pues ayuda a que la descarga vaya a aumentar. Y las internas, sí, que pues son las que se dan, por ejemplo, en ese aislamiento principal. Esas ocurren en huecos o cavidades dentro de dieléctrico. Recuerden que puede ser sólido o líquido, depende si estamos trabajando generador o transformador, ahí es independiente, igual es una descarga interna y tiene como pequeñas cavidades huequitas, ¿listo? No es que sean a simple vista, que se vean a simple vista, pero así se conocen. También de acuerdo a su naturaleza las podemos clasificar, ¿listo? Como flotantes, son partículas fijas expuestas, ¿ok? Potencial flotante, hay electrodos también, esas descargas parciales también con superficies conductoras que están separadas y como les decía, se va rompiendo el aislamiento y nos va generando el camino, y por vacío, que es como la que más detectamos en los elementos. Entonces, nuevamente recordar esto, recordar esta eh, imagen, la han presentado en muchas partes, incluso en la fuente les pongo es IEEE pues Tucumán, así tal cual estaba en la referencia, pero el objetivo aquí es ver esto, sí, es ver esa sinusoidal y ver aproximadamente dónde se están presentando o cómo veríamos esas descargas. ¿Qué significa cómo las veríamos? Significa que, por ejemplo, si tenemos una descarga como la que les comentaba arriba, es una descarga por efecto corona o gaseosa, que significa que aquí había una separación, que se rompió el aislamiento y que básicamente me está generando esta conexión o este contacto. Entonces yo puedo empezar a tener un patrón, ahorita les voy a hablar de esos patrones, y ver esto que tenemos aquí. Bueno, entonces eso fue una descarga parcial. Algo que quiero resaltar aquí, porque ya voy a empezar a mostrar pues cómo se presentan esos patrones, es que el análisis de descargas parciales requiere mucha práctica, sí, o sea, no hay que desesperarse al principio con que es que no estoy entendiendo, es que a mí me parece que esto fue en el devano principal, no, esto fue en ranura. No, lo importante es entender que esto es por experiencia y por base de datos, como les voy a mostrar ahorita. También si hay una descarga superficial, entonces nuevamente nosotros referenciamos esa sinusoidal y vemos dónde se está presentando, digamos, como esa mayor cantidad de descargas parciales, que sería esto que tenemos acá. Y cuando tenemos en cavidades o huequitos internos, y esto debería ser el aislamiento homogéneo, y aquí tenemos estos huecos, aquí vemos que hay dos, ¿sí? ¿Por qué vemos que hay dos? Porque es como si hubiera una que trata de seguir la sinusoidal y aquí hay otra cavidad, ¿listo? Y básicamente así lo vería. También se pueden presentar esas cavidades de árbol que mencionaba ahorita. Estas son las imágenes de cómo podríamos verlo y cuál sería como ese patrón de fase. Ahorita les voy a hablar de ese patrón. Entonces, ¿cómo identificamos esas descargas? A partir de patrones, a partir de referencia, a partir de similitudes. Por ejemplo, una descarga interna tiene este patrón. Si se fijan esas cavidades o huequitos que les mostraba aquí, tratan como de seguir esa sinusoidal, ¿listo?
y ahí podemos ver, ah, mira, esto fue una descarga interna. Si tenemos una en superficie, es diferente su comportamiento, y si es efecto corona, usualmente lo vemos así como aislado. Estos son más patrones, que esa es la forma como de identificar esas descargas. Entonces, estos son esos patrones corona, superficial o externa, y ante una cavidad, que trata como de seguir esa forma de la señal. Entonces, ¿cómo reconocemos esas propiedades físicas? Que realmente esos patrones que les mostraba ahorita, lo que están haciendo es eso, es básicamente reconocer nada más propiedades físicas, identificarlas y decir, bueno, cómo yo tomo decisiones y cómo yo sé cuán grave es. Entonces, una forma de verlo es, por ejemplo, nosotros ya sabemos que esa descarga que crea pues ese hueco, básicamente va a ocurrir solo cuando la tensión eléctrica exceda el punto de ruptura eléctrico, nada más, para ese gas en ese hueco. Entonces, es una ley pues que se conoce como Paschen, y no voy a entrar en detalles, pero que aquí les estoy mostrando. Básicamente nosotros tenemos, aquí está el aire, ¿sí? Aquí tendríamos las capacitancias, ambas capacitancias, interna y externa, y básicamente tenemos cuál es esta distancia. Entonces, si ustedes se fijan, va a haber una descarga parcial si ese voltaje sobre la distancia que hay es mayor a 3 kV por milímetro. Entonces, no necesariamente es que siempre vamos a tener esa descarga, sino que pues tiene que ser que se exceda ese nivel de tensión ahí. ¿Listo? Entonces ese producto o ese tamaño del hueco depende de muchas cosas. Depende del gas que esté ahí atrapado, del voltaje de la ruptura, etc. Nuevamente, retomando la imagen, entonces lo que tenemos son estos pulsos. ¿Listo? Las descargas van a tener como esos únicos pulsos que ya no se van a repetir. Entonces, en algún momento, si nosotros, por ejemplo, tenemos un equipo de medición, pues esto es lo que vamos a ver y tenemos que censarlo. ¿Y qué censamos? Censamos la propagación de digamos, como impulso. ¿Listo? Vamos a resumirlo así. Entonces, eso es lo que básicamente estaríamos censando. También hay que reconocer que físicamente depende pues del voltaje, es decir, lo que les comentaba ahorita, o sea, yo necesito superar un cierto umbral primero para poder decir, ah, es que eso ya es una descarga parcial. No porque tengamos el huequito, pues necesariamente se está rompiendo esa disrupción de electrón. También hay que ver cuál es la forma de ese pulso, ¿listo? Entonces ese pulso también va a tener una cierta periodicidad, por consiguiente va a tener una cierta frecuencia. Entonces, usualmente tenemos un rango de elevación de 1 a 5 nanosegundos que corresponde como entre 50 y 250 megahertz. Por eso como que lo podemos observar ahí en esos rangos. Y por supuesto, lo que les decía ahorita, el recorrido del pulso, hacia dónde va esa propagación, qué podemos hacer. También podemos reconocer físicamente que dependiendo dónde esté, ¿sí? Si ustedes se fijan, este es el aislamiento principal, podríamos identificar estadísticamente si hay una mayor cantidad de descargas positivas que descargas negativas, que me refiero a esto, a dónde perdón, a dónde están esas descargas, si positivas o negativas. Podemos identificar también qué tipo de descargas son. Ya voy a entrar en detalles. Por ejemplo, si tengo huecos dentro del aislamiento, podemos ver que tenemos en 45 grados y 225 grados, vamos a tener una manifestación, pero estas descargas son prácticamente las mismas, es decir, el mismo número de descargas parciales negativas y el mismo número de descargas parciales positivas. ¿Listo? Entonces tenemos huecos donde dentro de ese aislamiento, ¿sí? Que es esta igualdad que vemos acá de descarga parcial. Si son cercanas a conductores, si bien se presenta en los mismos grados, podemos ver que esas descargas parciales negativas son mucho mayores que esas descargas parciales positivas. ¿Listo? Y finalmente vacíos cercanos al hierro del núcleo, donde tenemos descargas parciales positivas mayores a las descargas parciales negativas. Estas serían descargas fase a fase, donde básicamente vemos un corrimiento en el ángulo. Las descargas son similares, el número, pero vemos ese corrimiento en el ángulo. Entonces,
¿Cómo nosotros identificamos? Por un conteo de pulsos en las descargas o por el tamaño del hueco también. ¿Cuántos huecos hay? ¿Cuántos defectos hay? Por la polaridad de esa descarga parcial, por la ubicación física, necesitamos ubicar físicamente dónde está, por la posición respecto a fase tierra que tengamos. Algunas veces, por ejemplo, podríamos simplemente, cuando tenemos en ranura un hueco, podemos volver como a hacer esa conexión a tierra, reparar ese daño sin que tenga que hacerse una reparación mayor. Sí, claro, tiene unos meses en los que el elemento va a estar fuera, pero se puede reparar sin perderlo todo, sin mandar a hacer, digamos, sin mandarlo a hacer completo, ¿no? Y dependiendo de la ubicación, lo que les comentaba tanto en ranura como en cabeza. Entonces, ¿cómo se analiza? Sí, un ejemplito muy, muy rápido sería, pues analizamos esos pulsos clásicos de la descarga, lo que les mostré ahorita. Hay que ver más o menos en qué ángulo se centró, si había mayoría de pulsos negativos o pulsos positivos. Ahí podemos identificar dónde vamos a tener esa descarga parcial, ¿sí? Ya sabemos más o menos dónde está. Si tenemos un predominio positivo, entonces es en superficie. Puede ser porque se desajustaban las bobinas, puede ser que hay ranuras o arcos en superficie en las cintas, por pinturas, etc. ¿Listo? Entonces, básicamente lo que se hace es analizar esas descargas parciales y empezar a entender dónde sucedieron. ¿Cómo revisamos o clasificamos las descargas parciales? Ha habido básicamente dos métodos. El método tradicional, el tradicional yo creo que debería ponerlo entre comillas, que es como ese método de fase. Ese lo pueden encontrar ustedes en equipos, bueno, yo no trabajo con ninguno de ellos, pero está equipos como Iris Power, Omicron, Megger, por ejemplo. Ya llegaron a esa parte digital en la que vemos estos imágenes que les mostró ahorita. Listo, ya ha habido un análisis un poco mayor. ¿Y cómo se trabaja con base de datos? Se tiene un montón de ellos tienen un montón de bases de datos donde pueden identificar básicamente o de forma más rápida dónde sucedió la descarga parcial. Y por forma de onda, que era como se hacía anteriormente. ¿Qué significan esos patrones de fase? Básicamente se grafica, perdón, el ángulo, se grafica Q, que sería como la carga en picocoulombs, y se grafica el número de repeticiones, que es un poco lo que estamos viendo acá. No considera esa secuencia de pulsos. ¿Listo? Y a partir de ahí, entonces, si nosotros consideráramos esta secuencia de pulsos, digamos, un método de secuencia de pulsos, podemos ver cuál es la señal que tiene. Recuerden que esta señal no se repite y identificando esa frecuencia de pulsos, entonces se podría ver también qué tipo perdón, dónde sucedió la descarga. Eso es el objetivo. El objetivo es ver, identificar rápidamente el tipo de daño de la descarga, dónde sucedió y pues tomar acciones remediales, ¿sí? Acciones, programar mantenimientos, por ejemplo, o sacar de servicio ese, ese equipo para reparación. Si hablamos específicamente de forma de onda, pues entonces habría que seguir la forma, específicamente esta forma. Recuerden, esto es como un pulso que no se repite, entonces aquí lo que hacemos en esa forma de onda es revisar básicamente esa propagación. Entonces, ¿qué variables se miden o qué es lo que hacen? Censan continuamente la magnitud del pulso de la descarga, ¿ok? ¿Eso qué significa? Que nos va a decir cuán grande es ese hueco. Era eso que les mostraba ahorita, el huequito como tener una flechita y medir ese deterioro, ¿sí? Literal medir el huequito. Las repeticiones del pulso de la descarga, cuál es la gravedad de lo que estamos viendo, cuántos periodos están, digamos, sucediendo, ahorita que veíamos esas características de periodo y frecuencia, y el ángulo de fase del pulso. Sí, ese ángulo, acuérdense que la localización nos va a decir también dónde está. Esto es una tablita tomada de Siré. Si se fijan, esto fue publicado en la revista que ya no existe, bueno, ya salió de circulación hace rato, es del 69, pero lo quería poner únicamente para que vean que desde hace mucho tiempo existe una especie de mapa de ruta, ¿sí? Nosotros podemos ir siguiendo, a ver, ¿dónde estoy detectando la descarga? ¿Cuál es ese patrón? Y a partir de ahí yo me voy yendo como en un arbolito a identificar eso. Esto es del 69, por supuesto, ahora hay métodos digitales, como mostraba anteriormente, que tienen los diferentes equipos. Yo no les hablo de equipos porque el objetivo pues es que ustedes vean por lo menos cómo es el análisis de estas señales,
pero sí que sepan que se viene trabajando en reconocimiento de descargas desde hace mucho. Hemos mejorado bastante, por supuesto, con esta era digital. En el generador, entonces, ¿qué es lo que tenemos como resumen? Pues las fallas pueden ser internas, adyacentes al conductor, en ranuras superficiales, ¿listo? Básicamente podemos ver, dependiendo la máquina o el tipo de máquina, el voltaje de la máquina, cuál es ese límite de esa descarga parcial. Algo que también se usa, que no solo es como, hey, vení, ¿cuántos nanocoulombs estamos viendo? Sino eh, cuánto tiempo llevas censándola. O sea, llevas más de un año, ya hay que hacer algo, ya hay que sacarlo a mantenimiento. ¿Cómo se miden? Se puede hacer medición en línea o fuera de línea. Por supuesto, tienes ventajas y desventajas. La ventaja de línea es que no sacas el equipo de funcionamiento, pero hay ruido asociado. Entonces, algunas veces puedes censar algo que crees que es descarga y era ruido. Y fuera de línea, pues puedes tener una medición mejor, tienes varios filtros de ruido, etc. Estos son los métodos que se usan tradicionalmente, electromagnéticos, acústicos, químicos, eléctricos. Yo me he centrado en los eléctricos, que son estos de diagramas de fase que les mostraba. Si hay ruido, ¿qué se debe hacer? Pues se debe filtrar. No voy a entrar en detalle en el filtrado, pero los filtros clásicos son eléctricos. También hay algunos como las transformadas Wavelet que identifican señales de ruido específicas, la retiran. El tiempo de vuelo, el acople capacitivo también sirve para filtrar. Voy a mostrarles aquí muy rápidamente qué normatividad existe. Si se están preguntando, bueno, pero yo cómo sé cómo hacer ensayos, con qué equipos, y pues dónde tengo que medir o dónde tengo que censar. Ah, bueno, entonces existen ciertas normas. Si se fijan, yo empecé dándoles la definición de esta norma precisamente de lo que es una descarga parcial. Esta norma tiene técnicas de ensayo y medición, ¿sí? Desde cómo calibrar, cómo meter el pulso, cómo hacer el seguimiento de esa señal, ¿listo? También la IEEE 1434 en máquinas rotativas precisamente dice, bueno, ¿cómo vamos a medir esas descargas parciales? Esta es de 2014 y tuvo su revisión en el 2000. Como bien sabemos, estas normas tienen revisión periódica. Por ejemplo, la IEEE 400.3 para cables de media tensión, cómo se deben medir esas descargas parciales en cables de media tensión. El IEEE C57.127, transformadores si son en aceite, usar un medio acústico, cómo se debe implementar ese medio acústico. La IS 60, perdón, la SIGRE 366, que son recomendaciones de acuerdo a la norma con la que empezamos, la 60270, de ese working group de la SIGRE. La ISTS 62478, que habla específicamente de métodos electromagnéticos y acústicos. Recuerden, ahorita les decía los métodos que hay. Y ya, digamos que quiero mostrarle algunas señales que son tomadas de diferentes equipamientos, de diferentes fabricantes. Entonces, ¿cómo se analiza ahora sí por norma esto? Bueno, se realiza el ensayo con un equipo. Y aquí podríamos ver, por ejemplo, mira, una, dos, tres, cuatro, cinco oclusiones gaseosas. ¿Y eso qué significa? Fíjense que por la forma de la medición, podemos ver que es una cavidad, ¿sí? De acuerdo a ese patrón, son cinco oclusiones internas. ¿Listo? Acuérdense que cómo las reconocíamos, porque era como sinusoidal, la otra era como más en lluviecita. Depende pues de ese, ay, perdón, aquí se corrió de ese conocimiento experto. Aquí también por normas que vemos que hay descargas superficiales, que es más como en lluvia, ¿ok? Y hay unas descargas también en ranuras. Entonces tenemos las dos, fíjense, la sinusoidal y esta es como de lluvia. Aquí también podemos ver en estos patrones que hay descargas superficiales en zona de pérdidas de referencia a tierra, era lo que veíamos de esas ranuras. Bueno, aquí tendríamos una combinación, hueco, superficie y masa, o sea, tendríamos los tres casos al mismo tiempo, un poco como para que se familiaricen con esto. Esto es un aislamiento que ya está envejecido, que ya hay que hacer algo. Esta es una descarga en ranuras, ese tipo de lluviecita que les comentaba. Aquí apenas está empezando, ¿sí? Es esta, pero como que en su etapa inicial, esto ya hay que se recomienda censarlo continuamente. Este serían en ranura, pero ya en su etapa intermedia. ¿Sí? Y esto ya es una etapa avanzada donde ya podemos ver cómo está. Este es en superficie, también se caracteriza por ese
la parte, perdón, estas que son así como oblicuas. Bueno, esto hasta ahí es lo que veríamos en un generador. ¿Listo? En el transformador es igual, sí, es exactamente igual, nada más que ahí, pues en lugar de referirnos a el aislamiento principal, a la ranura, el subaislamiento, etcétera, lo que tenemos es un devanado. Entonces, ya seré breve. En el transformador, pues tenemos que entender que nosotros tenemos diferentes tipos de fallas incipientes, entre espiras a tierra, pero veíamos ahorita, les mostraba que el 95% pues son esas descargas parciales y esto es un poco ese devanado. Entonces, se usan los mismos métodos de localización, los convencionales dominio del tiempo y frecuencia, y los no convencionales, pues son estos, nos hemos centrado más en eléctricos, electromecánicos. Igual se usan patrones de reconocimiento de descarga parcial, por ejemplo, esto es un corona negativo en aire, donde ocurre más o menos alrededor de 270 grados, es pequeño, es decir, se hace el análisis igual, ¿listo? Un corona positivo en aire, por ejemplo, alrededor de 90 grados, es una magnitud alta. Entre 0 y 90 y 180 y 270 grados es una magnitud de pequeña media, pero el patrón, si se fijan, sigue siendo el mismo, como de lluvia. Una descarga superficial en aceite, es decir, que ya teníamos un aislamiento líquido entre 330, 90 grados y 150 o 170. Vemos esa magnitud. Por ejemplo, si tenemos hueco entre capas de papel, entonces estamos igual haciendo análisis de diagramas de fase, pero la diferencia es dónde va a estar ubicado. ¿Listo? Entonces ahí vemos entre capas de papel y la delaminación de un conductor se vería así. Y, bueno, ¿qué tan periódico se recomienda hacer estas pruebas? Pues se recomienda hacer plan de mantenimiento preventivo, perdón, que no exceda los 3 años, dependiendo, por supuesto, la condición que tenga la máquina. Si la máquina es nueva, si tuvo solicitaciones como cortocircuitos, fallas, alguna situación electromecánica, por supuesto, entonces hay que hacer mantenimiento un poquito antes. Ahí se recomendaría cada 2 años, por ejemplo. Eh, si hubo condiciones críticas, por ejemplo, acabamos de pasar este fenómeno que les decía de las corrientes no magnéticamente inducidas, entran directamente por el transformador, así se propagan al sistema. Por supuesto que hay que hacer mantenimientos ahorita pronto, aunque bueno, 23 y 24 vamos a tener esta tormenta geomagnética afectando los equipos. Y en el caso específico del generador, si bien ese fenómeno no lo propaga hacia el sistema por la conexión, sí entra al transformador y lo afecta de forma térmica, listo, en eléctrica y por supuesto térmica. Entonces, ahí va a depender de la condición de la máquina, si es nueva, de 2 a 3 años, si no cada año, y finalmente, pues si hay alguna condición crítica, como este fenómeno que pasamos o algo que sucedió en el sistema, pues se recomienda cortar ese periodo de revisión y de medición a 6 meses o a 3 meses. Algo que quiero como dejarles ahorita es que finalmente, este problema, pues no es un problema que, ay, perdón que se me abrió el chat y no sé cómo se llama, no es un problema que sea de una sola área, ¿sí? Es un problema que tiene que ver con la parte física, con esa química del deterioro, la degradación del material, se involucra ciencia de materiales, por supuesto, hablamos de permeabilidad ahorita que les hablaba de ese campo eléctrico dentro del hueco, mecánica, termodinámica, entran materiales, hay simulación y cálculo, en fin, pues procesamiento de señales y veíamos también cuando trabajamos con pulsos, wavelets, filtrado, etcétera. Entonces esto que yo les muestro es como como una abrebocas de todo lo que implica esas descargas parciales, desde el conocer bien el aislamiento, llegar a identificar qué está pasando, llegar a ver cómo se identifican estos diagramas o cómo se interpretan estos diagramas de fase resuelta, etcétera. Y algo como muy importante, además de que es un problema multidisciplinario, es que cuando uno trabaja en esto, pues tiende a sobreanalizar. Si se fijan, a veces tenemos patrones combinados donde tenemos, no sé, 3, 4 fenómenos al mismo tiempo y uno no sabe dónde está. O sea, ya sabes que hay una descarga, ya sabes que hay que retirar el equipo y que eso hay que corregirlo, pero ¿dónde está? ¿Sí? Entonces, eso no hay que desesperarse, es una cuestión de experiencia, de conocimiento experto.
De pronto acá el objetivo es que ustedes se den una idea de qué es esa descarga parcial, de cómo actualmente en el medio se puede identificar, se puede analizar. Hay mucho, mucho trabajo atrás de lo que implica estas descargas parciales, desde los mismos equipos, qué es lo que dice la normatividad respecto a los equipos. Siempre una pregunta común es, hey, ¿cuál equipo compro? ¿Cuál es mejor que otro? Eh, bueno, entonces yo quiero dejarlos con esa pregunta o con esa gana de saber más sobre esas descargas parciales que hay atrás y bueno, y recordarles que si se meten en este mundo pueden, pueden correr este riesgo de estar a las 3 de la mañana pensando dónde puede estar esa descarga parcial. Por mi parte es todo. Muchas gracias. Espero que hayan quedado al menos con ese entendimiento global de la descarga parcial. Y bueno, pues en este QR pueden ver mi contacto por si están interesados. Y bueno, pues muchas gracias. Bueno, Gina, muchísimas gracias por tu exposición, muy interesante, realmente requiere mucho, mucho análisis. Tenemos una pregunta en el chat, pero quisiera antes de eso preguntarte un poco eh, la importancia de tener como equipos que estén preocupados, estén haciendo ese seguimiento al estado de los equipos, de subestaciones y de generadores. Pero ¿cómo constituir esos equipos? ¿Los debe tener la empresa internamente? ¿Debe contratar por fuera? ¿Cómo manejar eso desde el punto de vista gerencial, por así decirlo? ¿Sí? O sea, ¿qué hago para hacerle seguimiento? ¿Una periodicidad? ¿Estoy descensando mis equipos, todo permanentemente rotando, digamos, en las instalaciones? Bueno, ¿cómo gestionar esos equipos para humanos y técnicos para la optimización de la empresa? ¿No? Pues esa es la pregunta del millón, ¿sí? Efectivamente, dentro de cada empresa donde se tienen, donde trabajamos con estos equipos, ¿verdad? De generadores, transformadores, debe haber un equipo especializado en hacer la medición precisamente de este tipo de fenómenos. Ahorita preguntaste algo que es como el talón de Aquiles y es, bueno, pero entonces yo, ¿cómo voy a saber cuáles equipos o cuáles o con qué censar? ¿Sí? Entonces, mi sugerencia siempre es que haya expertos dentro de la empresa que se capaciten continuamente y que de ser posible se certifiquen. Uno puede certificarse para identificar, medir, interpretar descargas parciales. Entonces, yo como empresa lo que debo hacer es tener personal capacitado para realizar las pruebas y para identificar los patrones. Si no lo puedo hacer, si no lo puedo tener, debo al menos contratar esto periódicamente. Sí, hay personas que tienen sus equipos, no quiero hablarte de una marca específica, hay muchas, te digo, está Iris Power, Omicron, Megger, etcétera, donde hay incluso desde maletas de medición donde llegan, conectan su equipo y te miden y te dan una respuesta relativamente rápida. Algo que tienen como ventajoso estos equipos, ahora que comentas, bueno, ¿y yo cómo sé cuál escoger? Es que todos estos equipos tienen que regirse por la norma. Entonces esa norma es un poco, haciendo una analogía, es un poco como comprar un carro. O sea, tú puedes comprar un Ferrari o puedes comprarte un carro un poco más pequeño. El funcionamiento es el mismo. Tienes que tener seguridad básica, pues tu cinturón de seguridad, de pronto una o dos bolsas de aire y el otro tendrá más. Pero la parte básica es igual para todos. Eso es lo que pasa con este equipamiento. Entonces, respondiendo específicamente a tu pregunta, debe haber personal. Lo ideal es que haya personal capacitado dentro de la empresa para realizar este seguimiento periódico a las máquinas en descargas parciales, que si se va a comprar un equipo específico, se capaciten. Existen, no quiero mencionar nombres, pero la mayoría de los equipos que pueden conseguir te dan seguimiento a 3 años, incluso algunos toda la vida, donde si tú tienes una medición de descarga parcial, y si tienes descarga parcial, tienes un diagrama de fase, ellos tienen una base de datos grandísima. Tú puedes enviar, en el momento dado no sabes interpretar tu descarga parcial, la puedes enviar y ellos te la interpretan. ¿Sí? Entonces, sí, eso sí es necesario tenerlo. No sé si respondo tu Perfecto, pregunta. Gina. Sí. Sí, 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 muchísimas gracias. Bueno, por aquí Brian Carrillo nos pregunta, hola, ¿esos patrones tienen alguna justificación de las zonas de la onda en las que ocurren o solo se conocen por pruebas realizadas?
Bueno, estos factores son factores empíricos, ¿listo? Por ejemplo, esa forma que se tiene en una cavidad es porque después de realizar muchas pruebas, así dio, ¿sí? Pero eso también tiene una justificación física. Recuerden que el hueco se genera, lo que hay ahí es un campo eléctrico que se distribuye diferente y el comportamiento es dependiendo si tú tienes una disrupción dieléctrica que combine aire o espacio, o si tienes una disrupción dieléctrica que está inmersa en un medio de aislamiento. Entonces, digamos que la respuesta sería un poquito de ambos. Esto se ha llegado por experiencia, las mismas empresas de equipos, siempre que te venden o que te ofrecen un equipo, comentan, perdón, comentan mucho, tenemos una base de datos muy grande, tenemos una base de datos que los podemos apoyar, precisamente por lo que decías ahorita. Es un poco lo que pasa con todos los transitorios. Sabemos cuál es su comportamiento y entendemos cuál será la forma de la señal, pero hay que tener cuidado que no se confundan unas señales con otras, sí, o sea, que sí estemos identificando lo que es. Entonces, esos que se tienen son empíricos, ¿sí? Y son de acuerdo a la forma que se ha dado en pruebas, ¿sí? O sea, es como un análisis estadístico en el que se va descartando precisamente por esa forma que se ha obtenido siempre con ese material. Pero claro, como te digo, tiene su respuesta también en el medio, en con quién se rompe esa disrupción dieléctrica. Gracias, Gina. Bueno, esperamos que haya quedado clara la respuesta para nuestro compañero. Si tiene alguna duda, pues nos escribe con todo gusto. Bueno, Gina, y te hago otra pregunta. Una duda es, ¿a partir de qué nivel de tensión uno considera las descargas parciales? Obviamente que a mayor nivel de tensión pues se presentan y pueden ser más susceptibles, pero ¿desde qué nivel de tensión yo debo tenerlas en cuenta como un referente en mi seguimiento del mantenimiento de equipos? Mira, el mantenimiento va a depender, obviamente, de la máquina, pero lo que nosotros vamos a ver realmente, si tú tienes aislamiento, ¿sí? Y tienes generador, etcétera, lo que vas a hacer es que vas a tener que hacer descargas, pues, si es en equipo pequeño, pues la vas a espaciar un poquito más, ¿listo? Pero básicamente lo que te va a importar a ti, en más que el número o el nivel de tensión, es estar revisando continuamente. Si tú estás trabajando a 60 Hz, por ejemplo, y esas frecuencias están aumentando en ese senoide, digámoslo así, entonces esa tensión a través de los huecos va a aumentar, son de 3 kilovolts por milímetro. Entonces, independiente de que tú tengas una máquina que tenga mayor nivel de tensión o no, lo que a ti te va a interesar es si internamente en el funcionamiento que tú tuviste, por ejemplo, si hubo un cortocircuito, si hubo sobrecarga, etcétera, que tu aislamiento no se vea afectado. Por supuesto, si el equipo, a mayor capacidad del equipo o a mayor nivel de tensión, va a tener más solicitaciones el equipo. ¿Listo? Entonces ahí lo que se hace es programar el mantenimiento periódico un poquito más, menos espaciado. Pero independiente del nivel de tensión, estas pruebas a los equipos se tienen que hacer. Es un poco como en la fabricación de transformadores. Tú haces un transformador y debes realizar por norma las pruebas de descarga parcial. ¿Listo? Perfecto. Gracias, Gina. Bueno, y por aquí Brian nuevamente nos escribe, ¿una descarga parcial puede aparecer y desaparecer con el tiempo? ¿La tensión de irrupción puede aumentar y disminuir con el tiempo? Bueno, la descarga parcial no tiende a desaparecer con el tiempo. O sea, desaparecer solita no. Lo que sí puede pasar, creo que lo comentaba ahorita, es que hagas mediciones periódicas y aparezca la descarga parcial igual. Sí, puede ser que no haya ningún cambio. Sin embargo, si tú ya tienes un año viendo el mismo comportamiento, se recomienda que realices un mantenimiento preventivo. Pues ya un año, eso. No me acuerdo qué fue lo otro que preguntó. Si iba aumentando, pues sí, Entonces, una descarga parcial puede aparecer y desaparecer con el tiempo. ¿La tensión de irrupción puede aumentar y disminuir con el tiempo? no disminuir. Sí, o sea, lo que pasa es que si te fijas en esa grafiquita que veíamos ahorita que teníamos esa tensión de quemado,
esa tensión de quemado lo que puede hacer es, como eso es un pulso, realmente eso es un pulso, entonces el pulso va a depender de esa diferencia de potencial. O sea, tú tienes un hueco, ese hueco tiene, no sé, una cierta distancia y eso va a generar una diferencia de potencial. Esa diferencia de potencial pues, va aumentando, aumentando, aumentando y puede ser que se tenga una disrupción dieléctrica, que es esa cuando ya hay conducción, cuando ya hay conductividad, que ya, bueno, cuando ya conduce, que ya hay como un caminito de corriente. Entonces, lo que puede ser es que la diferencia potencial en algún momento no sea tan alta como para que se rompa esa disrupción dieléctrica, pero no significa que fue menor o mayor, no. O sea, lo único que significa es que no fue un voltaje tan elevado como para romper esa disrupción dieléctrica. Pero la descarga no se te va a desaparecer por eso, porque es un daño. Lo que sí pasa, que era lo que te comentaba, es que no haya afectación. O sea, pues se quedó en el mismo punto y al quedarse en ese mismo punto, pues no pasó nada. Eso sí puede pasar. Bueno, querida Gina, muchísimas gracias. No tenemos más preguntas. Ya también por cuestiones de tiempo hemos cumplido pues en nuestro espacio, pero ha sido una jornada enriquecedora. Quiero agradecerte esa clase magistral que nos diste, muy interesante. Realmente pues desde la ingeniería no había tenido oportunidad como de profundizar un poco en mis conocimientos y espero que para los demás haya sido igual. Quiero agradecerle a todos nuestros participantes que estuvieron conectados en varias o en todas las sesiones de subestaciones eléctricas que desarrollamos en este mes de mayo. Vamos a seguir con otras actividades más adelante. En el mes de julio vamos a tener otra actividad con Kaizen, posiblemente de cables subterráneos. Y hay otros temas que más adelante también iremos estructurando. Gina, te agradecemos muchísimo. Gracias por compartir tu conocimiento y tu experticia en estos espacios. Esperamos que se animen a profundizar en los cursos que tenemos estructurados. Como nos escribió nuestra compañera del CKCIR, Larisa, en el chat, todas estas sesiones han sido grabadas y se estarán compartiendo paulatinamente durante todo el mes de junio para que ustedes puedan acceder a ellas y compartirlas también con compañeros de equipos de trabajo que les interese algunos de los temas que se presentaron aquí. Muchísimas gracias a todos, Gina. Muchísimos éxitos. Espero que nos podamos ver pronto por allá en Ciudad de México. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, felicidades a todos y gracias por acompañarnos en el mayo de subestaciones eléctricas. Bonito Un día. abrazo.